Las lágrimas del pequeño Santiago resonaban por todo el restaurante Tierra Dorada, como gritos de auxilio que nadie quería escuchar. Era viernes por la noche, el horario más intenso de la semana. Las mesas rebosaban de clientes hambrientos. Los meseros corrían de un lado a otro como hormigas enloquecidas, y el ruido de platos y conversaciones creaba una sinfonía caótica que Roberto Mendoza conocía como música para sus oídos, hasta que esos sollozos desesperados lo atravesaron como dagas. «Mesa 6 necesita más salsa», gritó Roberto desde la caja registradora, su voz áspera cortando el aire como un látigo. «Y la mesa 12 lleva esperando sus enchiladas 15 minutos», pero María González, la mesera de 28 años que había comenzado a trabajar allí apenas 3 semanas atrás, se había detenido completamente. Sus manos temblaban mientras sostenía una bandeja llena de platos humeantes, pero sus ojos estaban fijos en algo que la desgarraba por dentro. En la mesa del rincón, junto a la ventana empañada por el vapor de la cocina, un niño de no más de 6 años lloraba con una intensidad que partía el alma. Sus pequeños puños se restregaban contra sus mejillas empapadas y su cuerpo diminuto se sacudía con cada sollozo. «¿Dónde está mi papá?», gemía Santiago entre lágrimas. «Quiero a mi papá». María sintió como si una mano invisible le estrujara el corazón. Sin pensar 2 veces, dejó la bandeja sobre la mesa más cercana y se dirigió hacia el niño. «María», la voz de Roberto tronó por encima del bullicio. «¿Qué carajos estás haciendo?». Pero ella no se detuvo, se acercó al pequeño y se arrodilló junto a su silla, poniendo una mano suave sobre su hombro tembloroso. «Hola, chiquito», le susurró con una voz tan dulce que contrastaba dramáticamente con el caos del restaurante. «Me llamo María. ¿Cómo te llamas tú?». Santiago levantó su rostro empapado, sus ojos grandes y oscuros brillando con lágrimas frescas. «Santiago, Ripo. Santiago», repitió María con una sonrisa cálida. «Qué nombre tan bonito. ¿Me puedes decir qué pasó, Santiago?». Mi madrina Valeria me trajo aquí», sollozó el niño. «Dijo que iba a ir de compras y que regresaba en un ratito para pasar tiempo conmigo, pero ya pasó mucho tiempo y tengo miedo». María sintió una punzada de ira mezclada con tristeza. ¿Qué clase de persona dejaba a un niño solo en un restaurante lleno de extraños? María González. Roberto se acercó con pasos furiosos, su rostro rojo de ira. «Tienes 6 mesas esperando y tú estás aquí jugando a la niñera». «Señor Mendoza». María se puso de pie lentamente, pero mantuvo una mano protectora sobre el hombro de Santiago. «Este niño está solo y asustado. Su madrina lo dejó aquí hace horas. ¿Y eso a mí qué me importa?». Roberto prácticamente escupió las palabras. «Este es un restaurante, no una guardería. Tu trabajo es servir mesas, no consolar mocosos». Los otros meseros habían comenzado a voltear. Algunos clientes giraban sus cabezas hacia el drama que se desarrollaba. María sintió el peso de todas esas miradas, pero cuando bajó los ojos hacia Santiago y vio cómo se aferraba a su delantal con sus manitas temblorosas, supo que no podía moverse. «Señor, por favor». María mantuvo su voz tranquila pero firme. «Solo necesita unos minutos. Es un niño pequeño y está aterrorizado». «Unos minutos». Roberto se acercó más, su aliento caliente golpeando el rostro de María. «Llevamos el restaurante lleno desde las 6. Los clientes se están quejando, y tú estás aquí perdiendo el tiempo». Santiago comenzó a llorar más fuerte. Asustado por los gritos, María se volvió hacia él y le acarició suavemente el cabello. «Shh, está bien, Santiago, no pasa nada», le murmuró. «No está bien». Roberto explotó. «Esto es imperdonable. Una falta de profesionalismo total. Señor Mendoza». María se enderezó mirándolo directamente a los ojos. «Ah, usted me contrató hace 3 semanas. En todo este tiempo. Nunca he llegado tarde, nunca he faltado. Mis propinas han sido las más altas del restaurante porque trato bien a los clientes. ¿De verdad va a castigarme por mostrar compasión hacia un niño abandonado?». La mandíbula de Roberto se tensó. Sus ojos se movieron entre María, Santiago y las mesas llenas de clientes impacientes. El restaurante había caído en un silencio tenso, como si todos esperaran ver qué pasaría después. «¿Sabes qué, María?». Roberto habló en voz baja, pero su tono era venenoso. «Tienes razón. Eres una excelente mesera, pero aquí se hace lo que yo digo. Cuando yo lo digo». Se acercó tanto que María pudo ver las venas pulsando en su cuello. «Estás despedida».
Las palabras cayeron como bombas en el silencio del restaurante. Varios clientes jadearon, los otros meseros intercambiaron miradas de shock. María sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies. Necesitaba este trabajo. Había estado desempleada durante 4 meses antes de conseguir este puesto. Su renta vencía la próxima semana, pero cuando miró hacia abajo y vio los ojos suplicantes de Santiago, llenos de terror ante la idea de quedarse solo otra vez, María supo que no podía arrepentirse de su decisión. «Está bien», dijo con voz temblorosa pero digna. «Me voy». Se quitó el delantal lentamente y se lo entregó a Roberto. Luego se agachó junto a Santiago una vez más. «Escúchame, chiquito», le susurró. «Voy a buscar mis cosas, pero no me voy a ir hasta que alguien venga por ti, ¿de acuerdo?» Santiago asintió. Limpiándose los mocos con la manga de su camisa, Roberto la miró con desprecio. «Tienes 5 minutos para recoger tus cosas y largarte de mi restaurante». María asintió y se dirigió hacia el pequeño casillero en la parte trasera donde guardaba sus pertenencias. Sus manos temblaron mientras juntaba su suéter, su bolsa y las pocas propinas que había ganado esa noche. Cuando regresó al comedor, Santiago seguía en la misma mesa, pero ahora estaba aún más pequeño y asustado sin ella cerca. Roberto había vuelto a sus labores, dirigiendo al personal, como si nada hubiera pasado, pero María notó que evitaba mirar hacia la mesa del rincón. Se sentó junto a Santiago y le sonrió. «¿Tienes hambre, pequeño? ¿Quieres que te pida algo de comer?» «No tengo dinero», Santiago murmuró. «No te preocupes por eso». María sacó algunos billetes arrugados de su bolsillo. «Con esto alcanza para unas quesadillas, ¿qué dices?» Por primera vez desde que había llegado, Santiago esbozó una sonrisa tímida. 2 horas habían pasado desde que María perdió su trabajo, pero allí seguía, sentada junto a Santiago como un ángel guardián que se negaba a abandonar su puesto. «¿Y tu papá está trabajando?», le preguntó María, mientras Santiago mordisqueaba su segunda quesadilla. «Sí», asintió el niño limpiándose el queso derretido de los labios con el dorso de la mano. «Trabaja en una oficina muy grande durante el día, y por las noches va a otra oficina más pequeña para limpiar». María sintió un nudo en el estómago. Un padre trabajando 2 empleos. Una madrina que lo abandona en un restaurante. ¿Dónde estaba la madre en todo esto? «¿Y tu mami?», preguntó gentilmente. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas otra vez. Mi mami está en el cielo con los angelitos». María sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Sin pensarlo, extendió su brazo y atrajo al pequeño hacia ella. Santiago se acurrucó contra su costado, buscando el calor y la protección que tanto necesitaba. «Ay, chiquito». María le acarició el cabello. «Lo siento mucho. Madrina Valeria se casó con mi papá el año pasado». Santiago continuó con voz pequeña. «Al principio era muy buena conmigo. Me compraba juguetes y me llevaba al parque. Pero desde que se casaron, ya no me quiere mucho». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de María, y la imagen que se formaba la llenaba de horror. Una mujer que había fingido amar a un niño solo para conseguir casarse con su padre, y ahora que tenía lo que quería. «Santiago, Madrina Valeria te dijo exactamente cuándo iba a regresar». El niño se encogió de hombros. «Dijo que iba a ir al centro comercial a comprar cosas bonitas y que después regresaría para pasar tiempo conmigo, porque papá siempre está trabajando y yo me aburro en casa». María miró su teléfono. Eran las 9:45 de la noche. El centro comercial había cerrado hace 1 hora. Su corazón se aceleró. ¿Y si Valeria no tenía intención de regresar? ¿Y si había usado a Santiago como pretexto para salir de casa y hacer, ¿qué? Escaparse, encontrarse con alguien más? «¿Tienes el número de teléfono de tu papá?» «Santiago, no me lo sé de memoria». El niño negó con la cabeza. «Está guardado en el teléfono de Madrina Valeria». Por supuesto que estaba. María apretó los dientes, tratando de controlar la rabia que crecía en su pecho como un fuego descontrolado. Roberto pasó junto a su mesa por 5ª vez en media hora, pero esta vez se detuvo. «Oye», le dijo a María con voz áspera, «ya llevas casi 3 horas aquí. El restaurante va a cerrar en 1 hora. No puedes quedarte aquí para siempre». María levantó la mirada hacia él, y Roberto se sorprendió al ver la ferocidad en sus ojos. ¿De verdad me está pidiendo que abandone a un niño de 6 años en la calle a las 10 de la noche? «Yo no te estoy pidiendo nada». Roberto se cruzó de brazos. «Te estoy diciendo que este negocio cierra a las 11,
Y cuando cierre todos se van, incluyéndolos a ustedes. Entonces llame a la policía. María replicó sin vacilar. Llame a servicios sociales. Haga algo útil por primera vez en toda la noche. Roberto entrecerró los ojos. ¿Me estás dando órdenes a mí? En mi propio restaurante. Le estoy pidiendo que actúe como un ser humano. María se puso de pie, colocándose protectivamente frente a Santiago. Mire a este niño. Mírelo. ¿No siente nada? Roberto bajó la mirada hacia Santiago, quien lo observaba con ojos enormes y asustados. Por un momento, algo pasó por el rostro del hombre mayor. Una sombra de un dolor, reconocimiento, pero desapareció tan rápido como había llegado. Siento muchas cosas, dijo Roberto con voz más quieta, pero mis sentimientos no pagan la renta de este lugar. Usted es un monstruo, María explotó. Un monstruo sin corazón, Mari, tú eres una idiota. Roberto respondió, pero su voz sonaba menos convencida que antes. Una idiota que perdió su trabajo por un niño que ni siquiera conoce. Prefiero ser una idiota con corazón que un monstruo exitoso. El intercambio de gritos había atraído la atención de todos en el restaurante otra vez. Los pocos clientes que quedaban se removían incómodamente en sus asientos. Claramente preguntándose si deberían intervenir, Santiago comenzó a llorar de nuevo, asustado por la confrontación. María inmediatamente se arrodilló junto a él y lo abrazó. «Shh, perdón, pequeño, no quería gritarte cerca, ya se acabó». Pero Roberto no había terminado. Se acercó más, su rostro rojo de ira. «¿Sabes qué? Tienes razón, soy un monstruo. ¿Sabes por qué soy un monstruo? Porque la vida me convirtió en uno, porque confiar en la gente, ser bueno con la gente, solo te trae dolor». María lo miró desde el suelo, todavía abrazando a Santiago. ¿Y qué le pasó para volverlo tan amargado? Roberto se quedó en silencio por un momento, largo e incómodo. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. «Eso no es asunto tuyo», murmuró finalmente. «Tiene razón». María se puso de pie de nuevo. «No es asunto mío, pero este niño sí es asunto mío ahora, porque soy la única persona en este lugar que parece importarle si vive o muere». Roberto la miró fijamente durante varios segundos, luego sacudió la cabeza y se alejó sin decir otra palabra. María volvió a sentarse junto a Santiago y revisó su teléfono otra vez. Las 10:15. El tiempo se agotaba. «Santiago», dijo suavemente, «¿tú sabes la dirección de tu casa o el nombre de la empresa donde trabaja tu papá?» El niño lo pensó por un momento. «Sé que mi papá limpia oficinas en un edificio muy alto que tiene muchas luces, pero no sé cómo se llama. Y mi casa, sé cómo llegar caminando desde la escuela, pero no me sé la dirección». María suspiró. Era comprensible, a los 6 años, pocos niños se sabían su dirección completa de memoria. «Está bien, pequeño, vamos a encontrar la manera». Pero mientras decía esas palabras, una terrible pregunta la asaltó. ¿Y si el padre de Santiago no sabía que su hijo estaba perdido? ¿Y si Valeria le había mentido a él también? ¿Y si había llegado a casa y le había dicho que Santiago estaba en casa de un amigo, o durmiendo, o cualquier otra cosa? ¿Cuánto tiempo podía pasar antes de que alguien se diera cuenta de que Santiago había desaparecido? La puerta del restaurante se abrió con un estrépito que hizo que María saltara en su asiento. Un hombre joven entró corriendo, su cabello oscuro despeinado, su camisa de trabajo arrugada y manchada de sudor. Sus ojos recorrieron frenéticamente el restaurante hasta que se posaron en la mesa del rincón. «Santiago», gritó con una voz desgarrada por el alivio y la desesperación. «Papá». Santiago saltó de su silla como un resorte liberado, corriendo hacia el hombre que había aparecido como una respuesta a sus oraciones. Diego Mendoza tenía 28 años, pero esa noche parecía haber envejecido una década. Su rostro estaba demacrado por el pánico, sus manos temblaban mientras alzaba a su hijo y lo apretaba contra su pecho, como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. «Dios mío, Santiago, ¿estás bien? ¿Estás lastimado?» Diego inspeccionó a su hijo desde todos los ángulos posibles, buscando cualquier signo de daño. «Estoy bien, papá». Santiago se aferró al cuello de su padre, «pero tuve mucho miedo». María se había quedado paralizada en su silla, observando la reunión con una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que la hacía sentir como si estuviera viendo algo sagrado y privado que no le pertenecía. Diego finalmente notó su presencia. Se acercó con Santiago todavía en brazos. «¿Usted estuvo cuidando a mi hijo?», le preguntó.
y María pudo ver lágrimas frescas brillando en sus ojos. Sí. María se puso de pie torpemente. Me llamo María. Su hijo estaba muy asustado, así que me quedé con él. ¿Dónde está Valeria? Diego miró alrededor del restaurante. Como si esperara que su esposa apareciera de repente, María intercambió una mirada con Santiago, quien bajó la cabeza avergonzado. Señor, María vaciló. Su esposa trajo a Santiago aquí esta tarde. Dijo que iba a ir de compras y que regresaría para pasar tiempo con él. Eso fue hace más de 5 horas. El rostro de Diego se puso pálido como el papel. 5 horas Valeria dejó a Santiago aquí solo durante 5 horas. No estaba solo. María se apresuró a aclarar. Yo me quedé con él, pero... Sí, ella no ha regresado. Diego cerró los ojos con fuerza, como si estuviera tratando de procesar información que era demasiado dolorosa para aceptar. Papá, Santiago habló con voz pequeña. Madrina Valeria dijo que iba a comprar cosas bonitas en el centro comercial. El centro comercial cerró hace 2 horas. Diego murmuró, más para sí mismo que para los demás. María vio cómo la realización golpeaba a Diego como una ola destructiva. Sus hombros se hundieron, su respiración se volvió irregular, y por un momento terrible, pareció que estaba a punto de colapsar justo allí en medio del restaurante. Señor, María tocó gentilmente su brazo. ¿Está bien? Diego abrió los ojos y la miró, y María vio en ellos una mezcla devastadora de humillación, dolor y gratitud. No, admitió con voz quebrada, no estoy bien. Mi esposa abandonó a mi hijo en un restaurante lleno de extraños por 5 horas, y yo ni siquiera me di cuenta hasta que llegué a casa, y... Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿Cómo se dio cuenta de que Santiago no estaba en casa? María preguntó suavemente. Diego bajó la mirada hacia su hijo, quien se había quedado muy quieto en sus brazos, claramente sintiendo la tensión en el aire. Valeria me dijo por mensaje que había llevado a Santiago a casa de su prima para que jugara con sus primos. Cuando llegué del trabajo y fui a su recámara para darle las buenas noches, no estaba allí. Le pregunté a Valeria dónde estaba y ella entró en pánico, comenzó a tartamudear, a cambiar su historia, hasta que finalmente admitió que lo había dejado aquí. María sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que apretar los puños para controlarse. ¿Y dónde está ella ahora? No lo sé, Diego confesó. Cuando le grité que cómo había podido hacer algo así, salió corriendo de la casa, tomó su bolsa, sus llaves y se fue. No contesta su teléfono. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. María podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el murmullo distante de las últimas conversaciones en el restaurante, el sonido de platos siendo recogidos en la cocina. Señor Diego, María habló cuidadosamente. ¿Puedo preguntarle algo personal? Diego asintió, aunque parecía estar preparándose para más dolor. ¿Cuánto tiempo lleva casado con Valeria? 8 meses. Diego respondió inmediatamente. Nos conocimos el año pasado. Después de que la mamá de Santiago murió, María sintió como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran en una imagen clara y horrible, y ella sabía desde el principio que usted tenía un hijo. Por supuesto que sabía. Diego frunció el ceño. Santiago vivía conmigo. Valeria fue. Al principio fue maravillosa con él. Lo trataba como si fuera su propio hijo. Por eso creí que podríamos ser una familia. ¿Y cuándo cambió eso? María presionó gentilmente. Diego miró hacia otro lado, claramente avergonzado. Supongo que gradualmente, después de la boda, comenzó a quejarse de que Santiago era muy demandante, de que necesitaba demasiada atención. Dijo que era normal, que necesitaba tiempo para adaptarse a ser madrastra. Papá, Santiago habló de repente, y tanto Diego como María lo miraron. ¿Madrina Valeria ya no me quiere? María vio cómo el corazón de Diego se rompía en pedazos justo delante de sus ojos. El hombre luchó visiblemente por encontrar las palabras correctas, las palabras que protegerían a su hijo sin mentirle completamente. Santiago, hijito, Diego le acarició el cabello. Las personas grandes a veces hacen cosas confusas que no tienen nada que ver contigo. Tú eres un niño maravilloso, y cualquier persona que no pueda ver eso, bueno, esa es su pérdida, no la tuya. María sintió lágrimas pinchando sus propios ojos. Este hombre, claramente destrozado por la traición de su esposa, todavía encontraba la manera de proteger el corazón de su hijo. Señor Diego,
dijo suavemente. Creo que usted y Santiago van a estar mejor solos. Diego la miró con una expresión que mezclaba dolor y esperanza. Eso espero, pero va a ser difícil. Trabajo 2 empleos solo para mantenernos a flote y ahora sin Valeria para cuidar a Santiago después de la escuela. Se detuvo, como si acabara de darse cuenta de algo terrible. Dios mío, murmuró. ¿Qué voy a hacer? No puedo dejarlo solo después de la escuela, pero no puedo pagar una niñera, y no tengo familia cerca que pueda ayudar. María sintió una punzada en el pecho. Este hombre, este padre dedicado que trabajaba 2 empleos para darle a su hijo una vida decente, ahora tenía que enfrentar la realidad de ser padre soltero sin ningún tipo de apoyo. Encontraremos la manera, le dijo, aunque no tenía idea de cómo. Diego la miró con sorpresa. ¿Encontraremos? María se sonrojó, dándose cuenta de que había hablado sin pensar. Perdón, no quise, es solo que... María se quedó conmigo todo este tiempo, papá. Santiago interrumpió. Incluso cuando el señor malo la regañó y la despidió, Diego se giró hacia María con los ojos muy abiertos. ¿La despidieron por cuidar a mi hijo? María asintió, tratando de restar importancia al asunto. No se preocupe por eso. Hice lo correcto. El señor malo... Diego miró alrededor del restaurante. ¿Quién la despidió? Fue entonces cuando Roberto apareció detrás de ellos, habiendo escuchado las últimas partes de la conversación. María se tensó inmediatamente, preparándose para otra confrontación. Yo la despedí, Roberto dijo con voz áspera, y lo haría de nuevo. Diego se giró lentamente hacia Roberto, y María vio algo peligroso brillar en sus ojos. Usted despidió a la única persona que cuidó a mi hijo cuando estaba abandonado y asustado. Yo tengo un negocio que manejar, Roberto replicó, pero su voz sonaba menos segura que antes. No puedo tener empleadas que ignoren a los clientes para jugar con niños perdidos. Niños perdidos, Diego repitió lentamente, y María pudo ver cómo sus manos se cerraban en puños. Mi hijo no es un niño perdido, señor. Mi hijo fue abandonado por una mujer en quien confié. Y esta mujer, señaló hacia María, fue la única persona con suficiente humanidad para asegurarse de que estuviera seguro. Roberto y Diego se miraron fijamente durante un momento tenso. María pudo sentir la electricidad en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Fue entonces cuando Santiago habló. Su voz pequeña pero clara en el silencio cargado. «Papá, podemos irnos ya, estoy cansado». Diego inmediatamente suavizó su expresión y besó la frente de su hijo. «Sí, mijo, vámonos a casa». Se dirigió hacia María y extendió su mano libre. «María, no tengo palabras para agradecerle lo que hizo por Santiago Today. Si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer por usted». María sonrió y estrechó su mano. «Solo cuide a ese niño maravilloso. Eso es suficiente para mí. Ver que todo estaba bien y que Santiago finalmente estaba seguro con su padre». María supo que era momento de irse. Había hecho su trabajo. Había protegido al niño hasta que llegara ayuda, y ahora podía marcharse con la conciencia tranquila. «Bueno», dijo recogiendo su bolsa del respaldo de la silla, «creo que mi trabajo aquí terminó». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez hacia Santiago. «Cuídate mucho, pequeño, eres muy especial». Santiago le sonrió y le dijo adiós con la mano. María salió del restaurante Tierra Dorada sin mirar atrás, sin saber que había dejado tras ella un misterio que cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre, porque Roberto Mendoza se había quedado paralizado, mirando fijamente al hombre joven que sostenía al niño en sus brazos, un hombre cuyos ojos oscuros y cuya sonrisa tímida le resultaban terriblemente familiares, un hombre que llevaba el mismo apellido que él, aunque Roberto aún no lo sabía. Roberto Mendoza se quedó de pie en medio de su restaurante, mirando la puerta por donde María acababa de salir, con una sensación extraña, creciendo en su pecho como una planta venenosa. «Papá». Santiago había comenzado a quedarse dormido en los brazos de Diego. «¿Ya nos podemos ir?» «Sí, hijito». Diego le acarició la espalda. «Vamos a casa». Pero antes de dirigirse hacia la puerta, Diego se volteó una vez más hacia Roberto. Sus ojos se encontraron, y por un momento que se sintió eterno, ninguno de los dos habló. «Gracias», Diego dijo finalmente, y Roberto parpadeó. Confundido. «Gracias, ¿por qué?» «Por tener empleadas como María», Diego explicó. «Personas que se preocupan más por hacer lo correcto que por seguir reglas estúpidas».
Roberto sintió como si Diego acabara de darle una bofetada. Mis reglas no son estúpidas, son necesarias para manejar un negocio exitoso. ¿Un negocio exitoso vale más que la seguridad de un niño?, Diego preguntó. Y su voz era peligrosamente tranquila. Un negocio exitoso es lo que permite que lugares como este existan para que madres irresponsables puedan abandonar a sus hijos aquí. Roberto replicó, pero incluso mientras decía las palabras, se dio cuenta de lo frías que sonaban. Diego lo miró durante un largo momento, y Roberto vio algo en sus ojos que no pudo identificar. ¿Decepción? ¿Tristeza? ¿Sabe qué, señor? Diego habló lentamente. Espero que nunca se encuentre en una situación donde necesite la bondad de extraños, porque si todos fueran como usted, estaría perdido. Diego se dirigió hacia la puerta, pero Roberto no pudo evitarlo. «¡Espere!», le gritó. Diego se detuvo, pero no se volteó. «¿Cuál es su apellido?», Roberto preguntó, sin saber exactamente por qué necesitaba saberlo. «Mendoza», Diego respondió sin voltear. «Diego Mendoza». Y con eso salió del restaurante con Santiago dormido en sus brazos, dejando a Roberto completamente inmóvil. Mendoza. El apellido resonó en la mente de Roberto como un eco en una cueva vacía. Mendoza. ¿Cuántos Mendoza podía haber en una ciudad de millones de personas? Cientos, miles, probablemente. Pero mientras Roberto miraba hacia la puerta cerrada, sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia un Mendoza específico, un Mendoza que había expulsado de su vida hace más de 20 años, un Mendoza que había sido su hijo, hasta que Roberto decidió que ya no lo era más. «No», murmuró para sí mismo, «no puede ser», pero la duda había sido plantada, y Roberto sabía por experiencia que las dudas eran como las malas hierbas. Crecían rápidamente y eran casi imposibles de arrancar. Se dirigió hacia la oficina en la parte trasera del restaurante, donde guardaba todos los documentos importantes del negocio. Sus manos temblaron mientras abría el archivero viejo y descolorido que no había tocado en años. Allí, en el fondo de la gaveta más profunda, encontró lo que buscaba, un sobre amarillento con fotografías que había guardado, pero nunca había tenido el valor de tirar. Con dedos temblorosos, sacó la primera fotografía. Un niño de 4 años, con ojos oscuros enormes y una sonrisa tímida, miraba hacia la cámara, sosteniendo un globo rojo en una mano y un algodón de azúcar en la otra. Era una foto tomada en una feria, en tiempos más felices. Antes de que todo se viniera abajo, Roberto estudió cada detalle de la cara del niño en la fotografía. Luego cerró los ojos y trató de recordar el rostro del hombre que acababa de salir de su restaurante. Los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa tímida, la misma manera de inclinar la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando estaba pensando. «Dios mío», Roberto susurró, y la fotografía se deslizó de sus dedos entumecidos. Diego Mendoza no era solo cualquier Mendoza. Diego Mendoza era su hijo, el hijo que había echado de su casa cuando tenía 18 años. El hijo al que le había gritado que nunca más quería volver a ver, el hijo que había tratado de llamarlo 3 años después para decirle que se había casado, solo para que Roberto colgara el teléfono, el mismo hijo que había tratado de llamarlo 4 años después para decirle que había tenido un bebé, solo para que Roberto cambiara su número de teléfono. Y el niño, Santiago. Roberto sintió como si el suelo se estuviera desmoronando debajo de sus pies. Santiago era su nieto, quien había estado sentado en su restaurante durante 5 horas, llorando y asustado, mientras Roberto gritaba sobre pérdidas de dinero y eficiencia empresarial. Su nieto, quien había sido consolado por María, la única empleada con suficiente compasión para anteponer a un niño asustado antes que las ganancias del restaurante. María, a quien Roberto había despedido por mostrar exactamente el tipo de humanidad que él había perdido en algún punto durante los últimos 20 años. Roberto se dejó caer pesadamente en su silla de oficina, sintiendo como si hubiera envejecido décadas en los últimos 5 minutos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había convertido en el tipo de hombre que despedía empleados por cuidar niños abandonados? En el tipo de hombre que su propio hijo describía como alguien sin corazón. Los recuerdos comenzaron a fluir como agua a través de una presa rota. Diego a los 5 años, corriendo hacia él después de un día largo de trabajo, gritando «¡Papá, papá!», con los brazos extendidos.
Roberto levantándolo y girándolo en el aire, mientras Diego reía con esa risa cristalina que había sido la mejor parte del día de Roberto, y Diego a los 10 años, ayudándolo en el restaurante durante los fines de semana, limpiando mesas con un trapo casi tan grande como él, tan orgulloso de trabajar como papá. Diego a los 15 años, trayendo a casa boletas de calificaciones llenas de buenas notas, hablando emocionadamente sobre sus sueños, de ir a la universidad, de convertirse en arquitecto, de construir edificios hermosos que duraran para siempre, y luego Diego a los 17 años, llorando en la cocina después de medianoche, diciéndole a Roberto que su novia Elena estaba embarazada. Roberto recordó su propia reacción, como si hubiera sucedido ayer. La explosión de ira, los gritos, las palabras crueles que había lanzado como cuchillos dirigidos al corazón de su hijo. Arruinaste tu vida, arruinaste tu futuro, ¿y para qué? Por una muchacha que probablemente ni siquiera sabe si es tuya la criatura. Diego había tratado de explicar, había llorado, había suplicado, había dicho que amaba a Elena, que querían casarse, que encontrarían la manera de hacer que funcionara, pero Roberto había estado ciego de furia, furia por los planes arruinados, por la universidad que no iba a suceder, por los sueños que se desvanecían como humo. Si decides quedarte con esa muchacha y ese bebé, Roberto había rugido, entonces ya no eres mi hijo, ya no tienes familia aquí. Diego había mirado a su padre con ojos llenos de lágrimas y una expresión de traición tan profunda que había hecho que Roberto quisiera retractarse inmediatamente, pero su orgullo había sido más fuerte que su amor, y había mantenido su posición. Está bien, papá. Diego había susurrado con una voz que sonaba como cristal roto, si esa es su decisión, y se había ido a los 18 años con una mochila llena de ropa y el corazón lleno de dolor. Diego había salido de la casa donde había crecido y nunca había regresado. Roberto había pasado los siguientes 20 años diciéndose a sí mismo que había hecho lo correcto, que había sido duro pero justo, que Diego necesitaba aprender sobre responsabilidad y consecuencias. Pero mirando ahora la fotografía de su hijo pequeño, Roberto finalmente pudo admitirse la verdad. Había estado aterrorizado de ver a su hijo cometer los mismos errores que él había cometido, aterrorizado de ver cómo un embarazo no planeado había destruido sus propios sueños de juventud, obligándolo a dejar la escuela y trabajar en restaurantes por el resto de su vida, aterrorizado de que Diego acabara resentido y amargado como él se había vuelto, pero en su miedo había hecho exactamente lo que había jurado nunca hacer. Había abandonado a su hijo cuando más lo necesitaba, y ahora, 20 años después, había hecho lo mismo con su nieto. Roberto tomó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a buscar en Internet Diego Mendoza Arquitecto. Los resultados aparecieron inmediatamente. Mendoza and Associates. Arquitectos, especialización en edificios sustentables y diseño urbano. Roberto hizo clic en el enlace y apareció una página web profesional. Allí, sonriendo en una fotografía corporativa, estaba su hijo, más viejo, con algunas líneas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente Diego. La biografía era breve pero impresionante. Diego Mendoza se graduó summa cum laude de la Universidad Nacional con una licenciatura en arquitectura. Ha trabajado en más de 50 proyectos de desarrollo urbano sustentable y actualmente está completando su maestría en planificación urbana mientras maneja su propia firma de arquitectura. Roberto sintió como si alguien le hubiera vertido cemento líquido en el estómago. Su hijo no solo había logrado ir a la universidad, a pesar de convertirse en padre joven, no solo se había graduado, sino que se había graduado con honores, no solo había conseguido trabajo como arquitecto, sino que había abierto su propia empresa exitosa. Diego había logrado todo lo que Roberto había dicho que era imposible. Había demostrado que su padre estaba completamente equivocado, y Roberto se había perdido todo. Se había perdido la graduación universitaria de su hijo, se había perdido su boda, se había perdido el nacimiento de su nieto, se había perdido 20 años de la vida de Diego por orgullo y miedo, pero eso no era lo peor. Lo peor era que ahora, cuando finalmente tenía la oportunidad de conocer a su nieto, había sido tan cruel y despiadado que había despedido a la única persona que había mostrado bondad hacia el niño. Roberto tomó su teléfono e intentó llamar al número que aparecía en el sitio web de Diego. Sonó una vez,
Sé 2 veces, 3 veces, y luego fue directo al buzón de voz. Ha llamado a Mendoza and Associates. Actualmente estamos fuera de oficina. Por favor, deje un mensaje y le devolveremos la llamada lo antes posible. Roberto abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? Hola, soy el padre que te abandonó hace 20 años. Y por cierto, acabo de tratar horriblemente a tu hijo esta noche. Colgó sin dejar mensaje. Pero tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una manera de arreglar esto, aunque fuera solo un poco. Primero, tenía que encontrar a María. Eran las 6 de la mañana del sábado cuando Roberto se estacionó frente al edificio de apartamentos económicos en el barrio de San Rafael. Había pasado toda la noche despierto, mirando al techo, pensando en Diego, en Santiago y en María. Había encontrado la dirección de María en sus archivos de empleados. Sabía que no debería estar ahí. Sabía que probablemente la asustaría aparecer en su puerta a esta hora, pero no había podido esperar más. Necesitaba disculparse, necesitaba explicar, necesitaba, de alguna manera, comenzar a arreglar el desastre que había hecho de todo. El edificio era viejo y las escaleras crujían mientras Roberto subía hasta el 3er piso, el apartamento 3B. Roberto tocó suavemente la puerta, esperando no despertar a los vecinos. Después de un momento, escuchó pasos arrastrándose hacia la puerta. ¿Quién es? La voz de María sonaba ronca por el sueño. Soy Roberto Mendoza, dijo, sintiéndose ridículo. Del restaurante. Hubo un silencio largo y tenso del otro lado de la puerta. ¿Qué quiere? María preguntó finalmente, y Roberto pudo oír la desconfianza en su voz. Quiero hablar con usted, por favor, es importante. Otro silencio. Luego Roberto escuchó el sonido de cerrojos siendo movidos. La puerta se abrió lentamente, revelando a María en una bata descolorida, su cabello despeinado, sus ojos hinchados por el sueño pero alerta. Son las 6 de la mañana, María dijo sin invitarlo a pasar. Lo sé, lo siento, pero no podía esperar más. Roberto se retorció las manos nerviosamente. María, necesito hablar con usted sobre lo que pasó anoche. María lo estudió durante un momento largo, luego suspiró y se hizo a un lado para dejarlo entrar. El apartamento era pequeño pero limpio, con muebles que claramente eran de segunda mano pero estaban bien cuidados. Había fotografías familiares en las paredes, plantas en las ventanas, y el aroma de café recién hecho flotaba en el aire. ¿Quiere café? María preguntó, aunque su tono sugería que preferiría no ofrecerlo. Sí, por favor. Roberto se sentó en el borde del sofá, sintiéndose completamente fuera de lugar. María desapareció en la pequeña cocina y regresó momentos después con 2 tazas de café negro. ¿Y bien? Se sentó en la silla frente a él, cruzando los brazos. ¿Qué es tan importante que no podía esperar hasta una hora decente? Roberto tomó un sorbo de café tratando de organizar sus pensamientos. Había ensayado este momento durante toda la noche, pero ahora que estaba aquí, todas sus palabras preparadas se habían esfumado. El niño, comenzó finalmente. Santiago, el niño de anoche. ¿Qué pasa con él? María se inclinó hacia adelante, inmediatamente alerta. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? No, no está bien. Roberto se apresuró a tranquilizarla. Al menos espero que esté bien, es solo que... María, necesito que sepa algo que no sabía anoche. María esperó, sus ojos fijos en el rostro de Roberto. Santiago es mi nieto. María parpadeó, claramente no esperando esa revelación. Su nieto, Diego, el hombre que vino a buscarlo anoche, es mi hijo. Roberto bajó la mirada hacia su café. Mi hijo que no he visto en 20 años. Espere. María se puso de pie abruptamente. Me está diciendo que sabía quién era Santiago y aún así fue tan cruel. No. Roberto también se puso de pie. No sabía. No tenía idea hasta después de que se fueron, hasta que Diego me dijo su apellido. María lo miró con una mezcla de confusión y sospecha. No entiendo. Roberto se pasó una mano por el cabello, sintiéndose viejo y cansado. Es una historia larga y dolorosa, María, pero la versión corta es que hace 20 años, cuando Diego tenía 18 años, tuvimos una pelea terrible, una pelea sobre sus decisiones de vida, sobre su futuro, y yo lo eché de casa, le dije que ya no era mi hijo. María se quedó en silencio, procesando esta información. Durante 20 años, Roberto continuó. Me he dicho a mí mismo que hice lo correcto, que fui un padre responsable enseñándole sobre consecuencias.
Pero anoche, cuando vi a ese niño llorando, cuando vi cómo usted lo cuidó con tanta ternura, me di cuenta de algo terrible. ¿Qué? María preguntó suavemente. Me di cuenta de que me he convertido en exactamente el tipo de hombre que juré nunca ser, frío, sin compasión, más preocupado por el dinero que por las personas. Roberto sintió lágrimas picando sus ojos, y lo peor es que traté terriblemente a mi propio nieto sin siquiera saberlo. María se sentó lentamente, su expresión suavizándose ligeramente. Santiago es un niño hermoso, dijo finalmente. Inteligente, dulce, bien educado, su hijo hizo un buen trabajo criándolo. Sin mi ayuda, Roberto murmuró, sin ningún apoyo de mi parte. De hecho, a pesar de mi rechazo, se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Por qué vino aquí a decirme esto? María preguntó eventualmente. Roberto la miró directamente a los ojos. Porque quiero ofrecerle su trabajo de vuelta. María arqueó una ceja, con un aumento de sueldo por despido injustificado. Con el sueldo que quiera, Roberto dijo inmediatamente. Con las horas que quiera, con las condiciones que quiera. ¿Y por qué haría eso? Roberto suspiró profundamente. Porque anoche vi algo en usted que había perdido en mí mismo hace mucho tiempo. Vi compasión real, humanidad real, bondad real. Vi a alguien que estaba dispuesta a sacrificar su propio bienestar por el bien de un niño que ni siquiera conocía. Hizo una pausa, luchando con sus emociones, y porque mi nieto va a necesitar ese tipo de bondad en su vida, especialmente ahora que su madrastra lo abandonó y porque tal vez si trabajo con alguien como usted, pueda recordar cómo ser una mejor persona. María lo estudió durante un largo momento. ¿Y qué pasa con su hijo? ¿Va a tratar de contactarlo? No lo sé, Roberto admitió. Después de 20 años, después de lo que hice, no sé si él querría saber de mí. No sé si merezco una segunda oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad, María dijo suavemente. Pero las segundas oportunidades tienen que ganarse, no exigirse. Roberto asintió. Tiene razón, completamente razón. María se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde el sol de la mañana comenzaba a iluminar el barrio. ¿Sabe qué me molesta más de todo esto? Dijo sin voltear. ¿Qué? Que ese niño hermoso, Santiago, estuvo sentado en su restaurante durante horas, asustado y solo, y la primera reacción de su propio abuelo fue preocuparse por las ganancias perdidas en lugar de su bienestar. Roberto sintió como si María acabara de abrir una herida que había estado tratando de ignorar. «Tiene razón», murmuró, «completamente razón, y no sé cómo vivir con eso». María se volteó hacia él. «¿De verdad quiere cambiar, señor Mendoza? ¿De verdad quiere ser mejor?» «Sí», Roberto respondió sin vacilación, «más que cualquier cosa». «Entonces voy a aceptar mi trabajo de vuelta», María dijo, y Roberto sintió un destello de esperanza, pero con condiciones, las que sean. Primera condición: si alguna vez veo a usted tratando mal a un empleado, a un cliente o especialmente a un niño, renuncio inmediatamente y le digo a todo el mundo exactamente por qué. Aceptado. Segunda condición: quiero 2 días libres a la semana para poder estudiar. Estoy tomando clases nocturnas de contabilidad y necesito tiempo para las tareas. Por supuesto. Y tercera condición. María hizo una pausa dramática. Va a llamar a su hijo. Roberto palideció. María, no creo que... Va a llamar a su hijo. María interrumpió firmemente. Va a disculparse. Va a explicar que no sabía quién era Santiago anoche, pero que ahora que sabe quiere ser parte de sus vidas. Va a pedirle perdón por los últimos 20 años y va a rogarle una oportunidad de conocer a su nieto. ¿Y si me cuelga? Entonces lo llama de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que escuche. María se cruzó de brazos. Señor Mendoza, ese niño necesita toda la familia que pueda conseguir, especialmente ahora que su madrastra los abandonó, y su hijo necesita apoyo, no solo emocional, sino práctico. ¿Tiene idea de lo difícil que es ser padre soltero trabajando 2 empleos? Roberto negó con la cabeza. Pues yo sí. Mi hermana fue madre soltera durante años antes de conocer a su esposo actual. Es agotador, es estresante y es solitario. María se acercó a Roberto. Su hijo y su nieto necesitan familia, y usted necesita la oportunidad de ser el abuelo que Santiago merece. Roberto sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y si es demasiado tarde?
¿Y si he arruinado todo irreparablemente? Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. María le puso una mano gentil en el hombro. Pero solo hay una manera de saberlo. Roberto asintió limpiándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Cuándo quiere que empiece a trabajar de nuevo? María preguntó. ¿Qué tal el lunes? Perfecto. Pero primero, va a llamar a Diego. Roberto tomó su teléfono con manos temblorosas. Ahora. Roberto marcó el número de la oficina de Diego 3 veces antes de finalmente permitir que la llamada se conectara. Sus manos sudaban tanto que casi se le resbaló el teléfono. Mendoza & Associates, habla Diego. La voz de su hijo, madura pero inconfundiblemente familiar, hizo que Roberto sintiera como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Diego, logró decir. Soy Roberto, tu papá. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Roberto pudo oír su propia respiración entrecortada, el tic-tac del reloj en la pared del apartamento de María, el sonido distante del tráfico en la calle. Papá, Diego finalmente habló, y su voz sonaba como si hubiera visto un fantasma. Sí, mijo, soy yo. Otro silencio largo y doloroso. ¿Cómo conseguiste mi número? Diego preguntó, y Roberto pudo oír la cautela en su voz. Lo busqué en internet, vi tu página web. Diego, estoy muy orgulloso de ti. ¿Orgulloso? La voz de Diego se quebró ligeramente. Después de 20 años, ¿me llamas para decir que estás orgulloso? Roberto cerró los ojos con fuerza. Diego, sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que no merezco ni siquiera que me contestes el teléfono, pero necesito hablar contigo. Necesito explicarte algo. ¿Explicar qué? Diego sonaba cansado ahora, como si esta conversación fuera la última cosa que quería en el mundo. Anoche, Roberto comenzó con voz temblorosa. Anoche tu hijo Santiago estuvo en mi restaurante. Roberto pudo oír cómo Diego inhaló bruscamente. ¿Tu restaurante? Diego preguntó. ¿Tierra Dorada es tu restaurante? Sí. Y Diego, yo no sabía. Cuando vi a Santiago llorando allí, cuando vi a mi empleada consolándolo, yo no sabía que era mi nieto. No sabía hasta que tú dijiste tu apellido. Dios mío, Diego murmuró. El dueño que despidió a María, el hombre cruel que gritó sobre pérdidas de dinero, mientras mi hijo lloraba asustado, ese eras tú. Sí, Roberto admitió, sintiendo como si cada palabra fuera un cuchillo que se clavaba en su propia garganta. Ese era yo, y Diego, no puedo expresar lo arrepentido que estoy, lo avergonzado que me siento. Arrepentido. Diego soltó una risa amarga. Papá, despediste a la única persona que mostró bondad a tu propio nieto, la única persona que se preocupó por su bienestar cuando estaba abandonado y asustado. Lo sé, Roberto susurró, y ya le ofrecí su trabajo de vuelta, con mejor salario, mejores condiciones. Pero eso no cambia lo que hice. Hubo otro silencio. Y Roberto pudo oír a Diego respirando pesadamente. ¿Por qué me estás llamando? Diego preguntó finalmente. ¿Qué quieres de mí? Roberto sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Quiero conocer a mi nieto. Quiero ser parte de sus vidas. Quiero tener una segunda oportunidad para ser el padre que debía haber sido hace 20 años. Una segunda oportunidad, Diego repitió lentamente. ¿Sabes cuántas veces traté de darte una segunda oportunidad durante estos años? Roberto se quedó callado, sintiendo que cualquier cosa que dijera sería inadecuada. Te llamé cuando me gradué de la universidad, Diego continuó, y su voz estaba llena de dolor. Quería contarte que lo había logrado, que había demostrado que podía ser padre y estudiante al mismo tiempo. Pero colgaste. Diego, te llamé cuando me casé con Elena. Diego siguió hablando como si no hubiera escuchado la interrupción. Quería invitarte a la boda. Quería que conocieras a tu nuera. Quería que fueras parte del día más feliz de mi vida. Pero colgaste. Roberto sintió como si cada palabra fuera una bala. Te llamé cuando nació Santiago. Diego's voz se quebró. Tu primer nieto, papá, quería que supieras que tenías un nieto hermoso y saludable. Quería enviarle fotos. Quería que formaras parte de su vida desde el principio, pero habías cambiado tu número. Dios mío, Roberto sollozó. Diego, lo siento tanto. Y cuando Elena murió, Diego continuó, y ahora estaba llorando abiertamente. Cuando perdí a la mujer que amaba y me quedé solo con un niño de 4 años, traté de encontrarte. Necesitaba a mi papá, necesitaba apoyo, necesitaba ayuda, necesitaba familia, pero no pudiste ser encontrado. Roberto estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar.
Hijo, perdóname, por favor, perdóname. Te perdoné hace mucho tiempo, papá, Diego dijo suavemente. Tuve que hacerlo, por mi propia salud mental y por Santiago. No podía criar a mi hijo llevando todo ese resentimiento. Roberto sintió un destello de esperanza. ¿Entonces hay una posibilidad? No lo sé, Diego admitió. Papá, han pasado 20 años. Somos personas completamente diferentes ahora y tengo que pensar en Santiago primero. Por supuesto, Roberto se apresuró a decir. Santiago es lo más importante, especialmente ahora. Diego suspiró. No sé si María te contó, pero Valeria nos abandonó anoche. Tomó dinero de nuestras cuentas y desapareció. Santiago está devastado, confundido, y yo estoy tratando de averiguar cómo manejar todo esto solo otra vez. Roberto sintió una oleada de ira hacia Valeria, seguida inmediatamente por una oleada de culpa. Si hubiera estado presente en las vidas de Diego y Santiago, tal vez hubiera podido ayudar. Tal vez hubiera visto las señales de que Valeria no era confiable. Diego, dijo cuidadosamente, sé que no tengo derecho a ofrecerte nada después de tantos años, pero si necesitas ayuda, ¿qué tipo de ayuda? Diego preguntó, y Roberto pudo oír la cautela en su voz. Cualquier tipo, financiera, emocional, práctica. Sé que trabajas 2 empleos. Sé que debe ser exhaustivo. Si hay algo que pueda hacer para ayudar con Santiago, con las cuentas, con lo que sea. ¿Por qué? Diego preguntó abruptamente. ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Roberto pensó cuidadosamente, antes de responder. Porque anoche vi a mi nieto llorando y asustado, y mi primera reacción fue enfurecerme porque estaba afectando mi negocio. Y me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, Diego. Me había convertido en exactamente el tipo de hombre que juré nunca ser. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Pero también vi algo más. Vi a una mujer joven, María, arriesgar su trabajo para consolar a un niño que ni siquiera conocía. Vi bondad real, compasión real, y me hizo recordar que así era como me educaron mis padres. Así era como yo era antes de que la vida me hiciera amargado y duro. ¿Y crees que puedes cambiar? Diego preguntó. ¿Después de 20 años? No lo sé, Roberto respondió honestamente, pero quiero intentarlo, especialmente si eso significa que puedo conocer a Santiago, que puedo ser parte de su vida. Diego se quedó callado durante un tiempo tan largo que Roberto se preguntó si había colgado. Diego, ¿estás ahí? Estoy aquí, Diego murmuró. Papá, esto es mucho para procesar. Lo sé, necesito tiempo para pensarlo. Y necesito hablar con Santiago, ver cómo se siente al respecto. Por supuesto, Roberto se apresuró a decir, todo el tiempo que necesites. ¿Me das tu número? Diego preguntó. Te llamaré en unos días con una respuesta. Roberto le dio su número personal, repitiendo cada dígito lentamente. Diego, dijo antes de que su hijo pudiera colgar, una cosa más. ¿Qué? Esa mujer María que cuidó a Santiago anoche es un ángel real, y si decides darme una oportunidad, quiero que sepas que ella va a estar trabajando en el restaurante otra vez. Santiago siempre tendrá a alguien que se preocupe por él allí. Por primera vez en la conversación, Roberto creyó escuchar una pequeña sonrisa en la voz de Diego. Sí, María es especial. Santiago no ha parado de hablar de ella desde anoche. ¿De verdad? Sigue preguntando si la va a ver otra vez, si está bien, si sabe que él llegó seguro a casa. Diego hizo una pausa. Creo que fue la primera vez en meses que alguien que no fuera yo le mostró verdadero cariño. Roberto sintió su corazón hinchándose. Bueno, si tú quieres, él puede verla todas las veces que quiera. Hablaremos de eso, Diego dijo suavemente. Te llamo en unos días, papá. Te estaré esperando. La línea se cortó, y Roberto se quedó sentado en el sofá de María, sosteniendo el teléfono contra su oreja, como si pudiera mantener la conexión con su hijo un poco más. María, quien había estado esperando pacientemente en la cocina, regresó al sala con 2 tazas de café fresco. ¿Cómo fue?, preguntó gentilmente. Difícil, Roberto admitió. Pero hay esperanza. Va a pensarlo. Va a hablar con Santiago. Eso es más de lo que tenía hace una hora. María le sonrió. Sí, Roberto sonrió de vuelta, y se sorprendió al darse cuenta de que era la primera sonrisa genuina que había tenido en años. María, gracias, por todo, por cuidar a Santiago, por confrontarme, por hacer que llamara a Diego. No me agradezca todavía. María se sentó junto a él.
El trabajo duro apenas comienza. ¿Qué quiere decir? Si Diego decide darle una oportunidad, va a tener que demostrar todos los días que ha cambiado realmente. No puede solo decir que es diferente. Va a tener que serlo. Roberto asintió solemnemente. Estoy listo para eso. Y Santiago, María continuó. Ese niño ha sido lastimado por demasiados adultos en su corta vida. Su madre murió, su madrastra lo abandonó, y ahora aparece un abuelo que no sabía que existía. Va a necesitar paciencia, consistencia y mucho amor. ¿Puedo dar eso?, Roberto dijo con determinación. Espero que sí, María le sonrió, porque Santiago se merece tener un abuelo maravilloso. 3 días después, el teléfono de Roberto sonó mientras estaba preparando el restaurante para abrir. «¿Papá?». La voz de Diego sonaba nerviosa pero esperanzada. «Diego, mijo, ¿cómo estás?». Estoy bien, papá. Hablé con Santiago sobre ti». Roberto sintió su corazón acelerarse. Y quiere conocerte, quiere conocer a su abuelo. Roberto tuvo que sentarse, sintiendo como si sus piernas fueran a fallarle. De verdad, pero papá tiene condiciones, las que sean. Primero quiere que las visitas sean en el restaurante al principio porque se siente seguro allí con María. Roberto sonrió. Por supuesto. Segundo, quiere que María esté presente para todas las visitas hasta que se sienta cómodo contigo. Absolutamente. Y tercero, Diego hizo una pausa. Quiere saber si puedes enseñarle a hacer quesadillas como las que comió esa noche. Roberto comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo. Diego, le voy a enseñar a hacer quesadillas y enchiladas y tacos y todo lo que quiera aprender. Entonces, podemos venir hoy después de la escuela, ¿no? Estaremos esperándolos. Roberto prometió. 6 meses después, el restaurante Tierra Dorada se había transformado completamente en los últimos 6 meses, pero no físicamente. Los mismos manteles rojos adornaban las mesas, la misma música de mariachi sonaba suavemente en el fondo, y el mismo aroma de especias y comida casera flotaba en el aire. Pero había algo diferente en la atmósfera, algo más cálido, más acogedor, más humano. «Abuelo Roberto, mira lo que hice». Santiago corrió desde la cocina, sosteniendo una bandeja pequeña con quesadillas perfectamente doradas. Roberto, quien ahora tenía 62 años, pero se veía 10 años más joven, se agachó para examinar el trabajo de su nieto de 6 años. «Increíble, Santiago. Estas son las quesadillas más bonitas que he visto en mi vida. María me ayudó con el queso, pero yo las volteé solito». Santiago irradiaba orgullo. María, quien ahora era la gerente del restaurante, además de mesera, sonrió desde detrás de la barra donde estaba organizando los recibos del día. «Santiago es un chef natural», anunció. «Creo que va a superar a su abuelo muy pronto». «Hey», Roberto fingió estar ofendido. «Yo llevo 40 años perfeccionando esas quesadillas. Y yo llevo 6 meses». Santiago replicó con una sonrisa traviesa. «Así que voy muy rápido, Diego», quien había llegado temprano de su trabajo para recoger a Santiago. Observaba la escena desde una mesa cercana con una sonrisa que no había dejado su rostro en meses. Los primeros encuentros habían sido tensos y cuidadosos. Santiago había estado tímido, casi asustado, y Roberto había estado tan nervioso que había derramado salsa en su camisa 3 veces durante la primera visita, pero gradualmente, día tras día, semana tras semana, habían construido una relación. Roberto había aprendido que a Santiago le gustaban las historias de aventuras, pero no los cuentos de miedo, que prefería el jugo de naranja al de manzana, y que cuando estaba nervioso, se mordía el labio inferior exactamente como Diego solía hacer cuando era niño. Santiago había aprendido que su abuelo Roberto hacía voces divertidas, cuando leía libros de cocina como si fueran cuentos de hadas, que siempre guardaba dulces especiales en el cajón de su oficina, y que cuando sonreía de verdad, sus ojos se arrugaban igual que los de papá. «Papá». Santiago se subió a la silla junto a Diego. «¿Podemos cenar aquí esta noche?». Otra vez Diego fingió exasperación. «Santiago, hemos cenado aquí 4 noches esta semana, pero la comida del abuelo Roberto es la mejor. Y además, María dijo que me iba a enseñar a hacer flan». María levantó la vista de sus recibos. «¿Yo dije eso?». «Sí. Bueno, no exactamente, pero pensé que tal vez podrías querer decirlo». Todos se rieron, y Roberto sintió esa sensación cálida en el pecho que había estado experimentando más y más últimamente, la sensación de ser parte de una familia otra vez. «¿Sabes qué, Santiago?».
Roberto se acercó y le revolvió el cabello. Creo que esta noche es perfecta para aprender a hacer flan. Sí, Santiago saltó de su silla. Puedo llamar a mis amigos de la escuela y contarles que mi abuelo me está enseñando a ser chef. Por supuesto que puedes. Santiago corrió hacia el teléfono y Diego se acercó a Roberto. Papá, dijo suavemente. Gracias. ¿Por qué? Por cambiar, por esforzarte tanto, por ser exactamente el abuelo que Santiago necesitaba. Roberto sintió lágrimas picando sus ojos. Diego, estos han sido los 6 meses más felices que he tenido en décadas. Debería estar agradeciendo yo. Estamos bien ahora. Diego le puso una mano en el hombro. Los tres estamos bien. Roberto miró alrededor del restaurante. Los clientes cenaban tranquilamente, charla suave y risas llenaban el aire, y su nieto estaba en el teléfono contándole emocionadamente a alguien sobre su nueva receta de quesadillas. María se acercó a ellos, limpiándose las manos en su delantal. ¿Saben qué?, dijo con una sonrisa. Creo que este lugar finalmente se siente como debería sentirse. ¿Cómo es eso?, Roberto preguntó. Como un hogar, María respondió. Como un lugar donde las familias vienen no solo por la comida, sino por el amor. Roberto miró a su hijo, a su nieto, y a la mujer que había hecho posible que todo esto sucediera, y supo que María tenía razón. Tierra Dorada se había convertido en algo más que un restaurante. Se había convertido en un lugar donde las familias rotas podían sanar, donde los corazones duros podían ablandarse, y donde el amor podía triunfar sobre años de dolor y separación, y todo había comenzado con una mesera valiente que se detuvo a consolar a un niño llorando. Sin saber que estaba a punto de cambiar las vidas de toda una familia, Santiago colgó el teléfono y corrió de vuelta hacia ellos. Mi amigo Carlos dice que sus papás quieren venir a cenar aquí mañana, anunció. Dice que quieren conocer a mi abuelo chef. Roberto se arrodilló para estar a la altura de Santiago. ¿Tu abuelo chef, eh? Sí. Santiago asintió seriamente. Eres mi abuelo y eres chef, así que eres mi abuelo chef. Me gusta cómo suena eso. Roberto abrazó a Santiago, inhalando el aroma a champú de bebé y felicidad pura que parecía rodear siempre a su nieto. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, la familia Mendoza se preparó para otra cena juntos en Tierra Dorada, el restaurante que se había convertido en el corazón de su historia de redención, y en algún lugar en el cielo, Elena Mendoza sonreía, sabiendo que su hijo y su nieto finalmente tenían toda la familia que siempre habían merecido. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más contenido sobre decisiones que cambian vidas, familias y situaciones inesperadas, ayúdanos con tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias interesantes cada semana. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Nos gusta saber dónde están nuestros oyentes alrededor del mundo, y si tienes alguna opinión sobre lo que acabas de escuchar, también nos encanta leerte. Nos vemos en la próxima historia.